Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato que edifica el alma y nos invita a reflexionar profundamente sobre la vida. Antes de comenzar, te animamos a darle like a este vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido para que más personas puedan ser bendecidas por la palabra de Dios. Ahora, prepárate para adentrarte en una historia que nace inspirada en el primer capítulo del libro de Eclesiastés. El susurro del viento. En las afueras de una antigua ciudad rodeada por colinas silenciosas, vivía un joven escriba llamado Adriel. Su talento para observar la vida y registrar sus hallazgos era admirado por muchos, pero dentro de él crecía una inquietud que no podía ignorar. Sentía que, a pesar de su sabiduría y sus esfuerzos por entenderlo todo, la existencia le presentaba un misterio demasiado grande, casi inalcanzable. Una mañana, Adriel despertó con un pensamiento persistente: debía ir en busca del maestro Itiel. Un anciano reconocido por su profunda reflexión sobre los asuntos de la vida. Se decía que sus palabras podían penetrar el alma y revelar verdades que otros temían enfrentar. Adriel, lleno de preguntas, emprendió el camino hacia el lugar donde el anciano solía retirarse, una colina desde donde se podía ver el movimiento incesante de la ciudad. Al llegar, lo encontró sentado en una roca, con la mirada perdida en el horizonte. El viento soplaba con suavidad, moviendo su túnica y levantando partículas de polvo que brillaban bajo la luz del sol. Itiel levantó la vista y sonrió al reconocer al joven. Adriel se inclinó respetuosamente y habló con sinceridad. Maestro Itiel, he venido porque mi corazón está inquieto. He visto cómo el sol sale y se oculta cada día, y cómo los ríos corren siempre hacia el mar, que nunca se llena. Todo parece repetirse sin parar. Me pregunto si acaso hay algo nuevo bajo el cielo, algo que rompa este ciclo que siento tan pesado. Itiel lo observó con ojos serenos, como quien comprende el peso de muchas generaciones. Luego lo invitó a sentarse a su lado. Hijo, lo que sientes no es extraño. Muchos antes que tú han buscado sentido en medio de la repetición de la vida. Mira a tu alrededor. Todo parece moverse, y aún así, nada cambia realmente. Las generaciones pasan y otras vienen, pero la tierra permanece. Adriel suspiró, sintiendo que las palabras del anciano describían con exactitud la carga de su corazón. Sin embargo, tenía la esperanza de que Itiel le mostrara algo que no había considerado aún. El anciano continuó. Lo que ya ha sucedido, volverá a suceder. Lo que ya se ha hecho, volverá a hacerse. Y aunque muchos buscan innovación o novedad, pronto olvidan lo que existió antes. Así, las memorias se desvanecen como hojas arrastradas por el viento. El joven escriba bajó la mirada. Sus pensamientos se agolpaban como olas, convenciéndolo de que la vida podía ser una larga carrera sin meta. Pero antes de que pudiera expresar esa angustia, el maestro Itiel apoyó una mano en su hombro. No te apresures a desesperarte. Lo que percibes es solo el comienzo de una comprensión más profunda. La sabiduría no se alcanza de un solo golpe, sino paso a paso. Cada reflexión abre una nueva puerta en el alma. El viento sopló un poco más fuerte, como si también quisiera participar en la conversación. Adriel levantó la vista y vio cómo el cielo comenzaba a teñirse de un azul más intenso. Sabía que debía escuchar más. Que la voz del anciano aún guardaba algo que sería crucial para su búsqueda. Fue entonces cuando Itiel se volvió hacia Adriel con una expresión que mezclaba serenidad y preocupación. Le dijo que esa inquietud que llevaba en el pecho no era algo extraño, sino el despertar de una mirada más profunda hacia la vida. Lo invitó a entrar a su casa para conversar, pues entendía que lo que Adriel sentía no era un pensamiento pasajero, sino una tormenta silenciosa que buscaba respuestas. La casa de Itiel era sencilla, adornada con instrumentos de escritura, rollos antiguos y pequeñas vasijas que guardaban tintas y aceites. Allí, el anciano vivía dedicando su tiempo al estudio y a la reflexión, observando la vida con un corazón que había aprendido a no correr tras el viento. Mientras se acomodaban, Adriel comenzó a hablar. Le confesó que llevaba días observando el cielo,
el movimiento de las nubes, la salida y la puesta del sol. Le dijo que veía la ciudad despertar cada mañana con el mismo bullicio de siempre. Como si todo estuviera destinado a repetirse sin variación. Itiel escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. Adriel continuó explicando que había sentido un profundo cansancio, no físico, sino un cansancio del alma. Un peso que venía de preguntarse si sus esfuerzos realmente cambiaban algo, si lo que aprendía, trabajaba o construía no sería olvidado con el paso del tiempo como tantas cosas que ya habían desaparecido. El anciano inclinó la cabeza y dijo en voz baja que ese cansancio era conocido por todos los que buscan comprender la existencia más allá de lo superficial. Se levantó lentamente, tomó un rollo antiguo envuelto en tela y lo abrió sobre la mesa. Allí, con letras marcadas por el tiempo, se leía que generación tras generación pasa, pero la tierra permanece. Que el sol sale y se pone. Que el viento sopla hacia el sur y regresa al norte, girando sin descanso. Que los ríos corren hacia el mar, y aún así el mar nunca se llena. Adriel sintió un estremecimiento. Esas palabras eran exactamente lo que él estaba observando, lo que lo inquietaba. Itiel le explicó que el sabio que escribió aquellas palabras había vivido lo suficiente para comprender que todo esfuerzo humano, cuando se enfoca solo en lo terrenal, acaba pareciendo vanidad. El joven se quedó en silencio. Miró a su alrededor, a los objetos que Itiel había acumulado durante décadas, objetos que algún día serían polvo como todo lo demás. Por primera vez, sintió el peso de una verdad que no sabía si quería aceptar. Itiel, viendo la lucha en el rostro de Adriel, añadió que incluso la sabiduría trae dolor. Que quien aumenta su conocimiento, aumenta su angustia, porque al ver más, comprende más la fragilidad de la vida y la insuficiencia de lo que el hombre persigue sin descanso. Adriel tragó saliva. Aquello había tocado su corazón con fuerza. Era como si una ventana se hubiera abierto dentro de él, permitiéndole ver el mundo de un modo nuevo y desconcertante. Había buscado el entendimiento con pasión, creyendo que en la sabiduría encontraría satisfacción, pero ahora entendía que también podía convertirse en un peso difícil de cargar. Antes de que pudiera responderle al anciano, algo dentro de él se estremeció. No un miedo, sino una sensación profunda de que detrás de aquella aparente vanidad había un propósito mayor que aún no lograba comprender. Y fue justo cuando estaba a punto de preguntar sobre ese propósito cuando la voz de Itiel se preparó para revelar una verdad más grande. Itiel acomodó sus manos sobre la mesa y fijó sus ojos en los de Adriel. Había llegado el momento de revelar la respuesta que tantos hombres, en tantas generaciones, habían buscado sin hallarla plenamente. El anciano respiró hondo y dijo que el problema no era la vida misma, ni los ciclos que parecían repetirse sin fin. Tampoco era la falta de logros, ni el cansancio que produce el afán humano. El verdadero conflicto estaba en donde se ponía el corazón. Le explicó que cuando el hombre busca sentido únicamente en lo que está bajo el sol, en lo que se toca, se acumula o se presume, inevitablemente termina atrapado en la sensación de vacío. Todo lo que se edifica sin mirar lo eterno se desvanece, como polvo llevado por el viento. La satisfacción obtenida por los logros humanos dura poco. Pues el alma siempre anhela algo más grande de lo que este mundo puede ofrecer. Adriel bajó la mirada. Sintió que esas palabras atravesaban su interior como una flecha precisa y necesaria. Recordó todos los días en los que había intentado encontrar plenitud en el conocimiento. En el reconocimiento de otros, en esfuerzos que parecían importantes en el momento pero que, al final, no llenaban el espacio más profundo de su corazón. Itiel extendió una mano y puso sobre ella el antiguo rollo. Le dijo que el sabio que había escrito esas palabras de Eclesiastés no lo hacía desde el cinismo, sino desde la revelación de un principio mayor. Él había probado riquezas, honores, placeres, sabiduría y obras monumentales. Pero nada de eso pudo darle descanso, hasta que comprendió que el verdadero significado de la vida no está bajo el sol, sino en aquel que lo puso en su lugar. El anciano añadió que la vida cobra sentido cuando el corazón se vuelve hacia Dios. Cuando entendemos que todo lo que hacemos, aprendemos o construimos solo encuentra propósito si está conectado con lo eterno.
Es entonces cuando la sabiduría deja de ser un peso y se convierte en guía. Cuando el trabajo deja de ser fatiga y se transforma en servicio. Cuando el ciclo de los días ya no es una repetición vacía, sino una oportunidad diaria para caminar en la voluntad del Creador. Adriel sintió como una paz suave comenzaba a llenar su alma. Era como si la inquietud que lo había atormentado hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar. Comprendió que no había sido vano buscar respuestas, porque aquella búsqueda lo había conducido a una verdad mayor. Con un nudo en la garganta, le agradeció a Itiel por mostrarle que la vida no es vanidad cuando se vive con Dios en el centro. El anciano sonrió y puso una mano sobre su hombro. Le dijo que ahora el desafío sería vivir cada día recordando esta verdad, porque la vida trataría de hacerle olvidar. Adriel lo entendió. Sabía que no podía cambiar los ciclos del mundo, pero sí podía cambiar la dirección de su corazón. Al salir de la casa, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados. Adriel miró el horizonte y por primera vez no sintió que el día era una repetición vacía, sino un regalo renovado. Un recordatorio de que la eternidad se escondía detrás de cada amanecer y que cada paso que diera tendría valor si lo daba de la mano de Dios. Con ese pensamiento en su corazón, emprendió el camino de regreso, sabiendo que su vida ya no sería la misma. Eclesiastés capítulo 1 nos muestra que toda búsqueda humana termina en frustración cuando se basa solamente en lo terrenal. La vida parece cansada, repetitiva y sin sentido cuando se vive lejos de Dios. Pero cuando entendemos que el propósito no está bajo el sol, sino en el Dios que gobierna sobre él, la existencia recobra valor. La sabiduría, el trabajo y los días cobran un nuevo significado. El hombre encuentra plenitud no en lo que logra, sino en quien guía su caminar. Solo Dios puede llenar lo que nada en este mundo puede satisfacer. Gracias por acompañarme en esta nueva entrega de narrativas de fe y esperanza. Si este relato tocó tu corazón, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con otros. De esa manera me ayudas a seguir llevando mensajes que edifican y bendicen. Que Dios te guarde y te llene de sabiduría cada día. Hasta la próxima narrativa, con la ayuda del Señor.